14. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ved. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, le sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús anda sobre el mar, dice. Versículo 22. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y acá vamos a ver cuidadosamente, después de que ya él les da la señal de quién tiene que alimentar a la multitud, quién tiene que proveer de alimento, de que él les muestra que ellos tienen con qué alimentar, él se aparta de ellos. Este es otro misterio, porque recuerden que qué pasó cuando Jesús resucitó y después estuvo 40 días con ellos. ¿Qué pasó cuando Pedro le habla antes que él suba? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Se olvidaron ya. ¿Qué le dijo ahí? Antes de que Jesús suba, ¿qué le dijo Pedro? ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Le dijo, porque ya les mostró todos los misterios, ya les mostró que él murió, resucitó. Entonces ellos que esperaban, ya es el tiempo en que tú reines y Israel esté otra unificada y estemos todos bien. Ya nos mostraste tu poder, ya nos mostraste tu gracia, ya. ¿Ya era hora de restaurar? No, le dijo. No es el tiempo, no les toca a ustedes saber el tiempo. Pero me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Poder les va a acompañar. ¿Sí dijo o no? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué con eso? Y ahora, ya oye, me voy. Empezó a irse. Y ellos se asustaron. ¿Cómo nos vas a dejar? ¿Por qué? ¿Se asustaron o no? ¿Cómo nos vas a abandonar? Se fue. ¿Y qué les encargó? ¿Qué les encargó? Ustedes tienen que ahora llevar este mensaje. Ustedes tienen que anunciar las palabras al pueblo. Así les encargó, ¿no? Eso les encargó. Bueno, ¿qué dice aquí? Veamos cómo hace que podamos captar esta profecía. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos, ya leímos esa parte, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte, y esto es muy importante, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué es lo que Jesús hizo después de que se despidió de sus discípulos? Subió a interceder por nosotros. ¿Sí o no? Subió a orar a su Padre, a esperar que el mandato que le está dando a sus discípulos se cumpla. ¿Y dónde les envió? ¿Cómo dice que les envió? ¿Dónde les envió? Con una barca, ¿no? Les envió al mar, ¿sí o no? ¿Y él qué estaba haciendo? Orando.
en el monte, arriba. Estaba velando por ellos. Pero ellos pensaban que Él les abandonó, no abandonó. Pero no le abandonó. Vayan al otro lado. Yo voy a estar orando acá por ustedes. Yo voy a estar clamando. Y Él dijo así, que yo voy a pedir al Padre por ustedes, que yo no les voy a abandonar cuando le hablaba allá en San Juan capítulo 14, ¿no? Yo no les voy a abandonar. Yo estaré siempre con ustedes. Pero ellos sintieron que Él abandonó. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Acá, ¿qué ocurre? Mientras ellos estaban en el mar, así, en el mar de Galilea, que es un lago, empezó a ocurrir una tempestad terrible. Ellos recuerden, vamos a unir otra vez los cabos. ¿Qué representaba mar? Mar de Galilea. El mar de Galilea, ¿qué representa? Pues el mar de Galilea les envió. El mar de Galilea es el lugar donde se mezclaron las naciones. Donde los israelitas se mezclaron con las naciones y hay toda una mezcla y hay espíritus diabólicos ahí. Esta tormenta representa espíritus diabólicos. ¿Dónde le está enviando ahora Yeshua a su discípulo? Le está enviando entre las naciones donde están el pueblo de Israel mezclado, pero donde también hay espíritus contrarios. Dice contrarios, opositores. ¿Qué van a querer hacer? Van a querer hundir a los discípulos. Complicado este asunto, ¿no? Pero están captando, ¿no? Por eso es ya mensajes proféticos. Muy proféticos. Vamos a ver textos bíblicos que nos apoyen. Vamos a ver Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, atiendan un poco lo que dice acá. Dice, vamos a leer desde 1. El título de este capítulo dice, Nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez. A la tierra de Zabulón y a la tierra de Nestalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, esto es una profecía, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Esta es una profecía acerca de que iba a venir un día la esperanza para esta tierra de Galilea de los gentiles, que aquí está mencionando. Eso es lo que le va a venir ahora en el postero tiempo. No va a ser como en el primer tiempo en que ellos no estuvieron atentos, no estuvieron pendientes de las cosas de Dios y le vino gran sufrimiento. Esta vez va a venir una luz que les va a dar alegría y esperanza. Eso se está refiriendo a ese mar de Galilea. Estaba hablando del mar de Galilea, ¿no? Llamado mar de los gentiles. Ahora, ¿dónde le está enviando Jesús a sus discípulos? A ese mar, pero ellos están teniendo conflictos, porque ese mar representa el lugar, es una representación del mundo donde están todas las naciones, donde están los israelitas mezclados con las naciones. Vamos a ver otro texto en Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Sería bueno que podamos leer todo este Segunda de Reyes. Dice, caída de Samaria y cautiverio de Israel. Ahí ustedes van a entender perfectamente todo lo que pasó con las 10 tribus. Por ejemplo, el versículo 8 dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Dice. Y hay muchas cosas más, pero nosotros vamos a leer el versículo 24. Vamos al versículo 24. Trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sepharvaim,
y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Qué dice que estaba ocurriendo aquí? Trajo el rey de Samaria, gente de Babilonia, gente de todos los lugares, los trajo y vivieron ahí en la tierra de Samaria. Y a los de Samaria, a los de samaritanos les llevaron y los esparcieron. Pero todavía algunos quedaron ahí, no es que todos se esparcieron, algunos quedaron ahí y se mezclaron. Hubo una mezclolanza. Se trajo gente allá y se llevó gente de acá. Eso empezó a hacer en el tiempo de la deportación, ahí en el tiempo de que Israel fue llevado cautivo. Otro texto, vamos a ver aquí cerca nomás. Versículo 23. Versículo, ya hemos leído 23, ¿no? 34. Versículo 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Entonces, ¿qué estaban? Además del versículo 33 tendría que leer. Temían a Dios y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladadas. Esta es la vida que llevaban los israelitas. Ellos ya aprendieron la costumbre de otras naciones, de otras culturas, y aparentemente también temían a Dios. Creían a Dios y ya era toda una mezcla. Por eso yo les recomiendo, lean todo el capítulo. Lean todo el capítulo 17 y van a entender qué había pasado. Eso fue lo que ocurrió con Samaria. Bueno, volvamos a Mateo. Entonces, ¿qué está haciendo ahora Yeshua? Les envía a ellos a ese lugar, pero en ese lugar que hay un espíritu, una fuerza opositora. Se llama el príncipe de la potestad del aire. ¿Y qué hace? Ese espíritu va a perseguir a los apóstoles. Cuando los apóstoles empezaron a predicar, los discípulos empezaron a llevar mensaje entre las naciones. ¿Qué ocurrió? Eran perseguidos por Roma, eran perseguidos por los judíos. No había un ambiente de paz, ¿no? De tranquilidad. Él envió pescadores y detrás vinieron los cazadores. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia, estamos en Mateo 14, de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué hacía Jesús? Andaba sobre el mar. El barco de los discípulos estaba así tambaleando por este viento huracanado y estaba hundiéndose. Se hundía. ¿Sí o no? Pero Jesús, ¿cómo caminaba? Caminaba sobre el mar. Esto representa algo. El agua, vos pisás y te vas a hundir. Pero ¿cómo Jesús puede caminar sobre el mar? Porque a Jesús, a Yeshua, la nación no le puede sumergir. Él no puede hundirse entre las naciones. Porque Él vive contra las naciones. Entonces, por eso Él puede caminar sobre las naciones. Él no tenía problema. Nosotros, ¿por qué? Por los discípulos, ¿por qué se estaban hundiendo? ¿Por qué ellos no podían también estar firmes? Y acaba de ver la respuesta. 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. O sea, cuando los discípulos le ven a Yeshua venir sobre el mar, dicen, Yeshua, Yeshua, ¿así dicen? ¿O qué dicen? ¿Qué dicen? Un fantasma. Porque ellos no pueden ver a un Yeshua que se está oponiendo al sistema. ¿Sí o no? Ellos estaban acostumbrados a un Yeshua de acuerdo al sistema. Por eso ellos no pueden creer en este Yeshua. Creen que es un fantasma. O no creen que es el pueblo, el Yeshua correcto. ¿Me entienden o no? Es la misma situación ahora que se encuentran tanto judíos como gentiles. Los judíos no pueden creer en el Cristo que se le presenta porque dicen, este no es nuestro Cristo, este está sometido al sistema. Y los cristianos no pueden creer en el Yeshua de la Biblia porque a ellos se les metió en la cabeza otra clase de creencia. Entonces ellos piensan, este no es nuestro Cristo. ¿Me entienden? No le pueden reconocer, tanto judíos como gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué no le pueden reconocer? Porque no tienen fe.
Por eso le va a decir, entonces, Pedro le va a pedir una prueba. Y justamente Pedro le pide, si eres, pídeme manda que te pueda seguir. ¿Qué dice acá? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, quiere decir que él no creía. ¿Sí o no? No creía. Si eres tú, si realmente eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dame también la capacidad de caminar por el agua. Quiere decir que yo quiero también experimentar que las naciones no me hundan. Y claro, si una persona va a seguirle al Mesías, la nación no te va a arrastrar. El sistema no te va a arrastrar. ¿Eso es correcto o no? Entonces lo que Pedro dice es correcto. Si él realmente es el Mesías y yo le voy a seguir al Mesías, yo voy a caminar igual que él. Voy a poder hacer las cosas que él hace. Él dijo que cosas mayores harían. Entonces Pedro sabía eso. Si eres realmente tú, manda que yo vaya. ¿Y qué hizo Pedro? Vamos a ver. Y le dijo, ven, le dijo. Sígueme, ayú. ¿Y qué hizo Pedro? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, dice. ¿Caminó o no caminó? ¿Qué quiere decir? Ahí va a haber un tiempo en que el discípulo, el seguidor de Dios, va a caminar sobre el sistema. El mundo, las naciones no le van a sumergir. Va a tener ese poder. Pero ¿quién le está dando? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por medio de quién está caminando sobre las aguas Pedro? Porque Jesús le llamó. Ven, le dijo. Sígueme. Camina en pos de mí. ¿Me entienden, no? Entonces, ¿por qué las personas son arrastradas por el mundo? Porque no le siguen al Mesías. Jesús dijo también cuando le salvó a la mujer adúltera, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue tendrá vida. El que anda en pos de mí verá luz. Será luz entre las naciones. Pero ¿qué pasó? El versículo 30. Hasta aquí estaba lindo. Versículo 30 que, pero, siempre hay un pero o no. Y gusto paitena, pero siempre no falta de ahí pero. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al ver el fuerte viento, a medida que vos le seguí al Mesías, a medida que vos caminás en pos del Mesías, ¿qué creen ustedes que va a hacer el sistema? Lanza vientos huracanados, te hace desviar la atención. Vos le estás queriendo seguir al Mesías y ves todos esos vientos y te viene el miedo. No, y te va al fondo. Fondo. ¿Sí o no? Porque desvía tu atención. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con la gente? No, que tengo este problema, que tengo este problema, que tengo este problema, que tengo... Fíjense ustedes que la mayoría de la gente que le mete problemas a la vida, sí o sí se va alejando del Mesías. Y se va hundiendo cada vez más en el mundo y en el sistema. Jesús estaba explicando, ustedes van a tener conflictos, van a tener problemas, van a ser perseguidos. Pero acuérdense, no dejen de mirar al Mesías. El que me sigue no andará en tinieblas. Van a pasar encima de este sistema. ¿Sí o no? Eso, ¿qué le pasó a Pedro acá? El mar se enfureció. Este mar, este espíritu contrario, ¿alguna vez actuó también contra algún apóstol? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo tenía que llegar a Roma? También vino y sopló fuertemente, ¿no? Le pusieron nombre ahí, ¿no? Euroclidón se llamaba. También quería destrozarle, pero Pablo no le tenía miedo. Pablo sabía a quién le seguía. Hoy estuvo conmigo a quien sirvo, dice. Y él me dio la vida de todos ustedes, al final. Se cargó por ir a aprender vida. Gracias a que no voy a morir yo, él me concedió que ustedes también se salven. De caliente, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué?
él no tenía miedo porque él sabía a quién le estaba siguiendo, a quién le estaba sirviendo. Entonces, ni una tormenta ni nada va a impedir que llegue hasta mi destino. Esa es la verdad. Nada nos va a detener. Nada nos va a cambiar. Entonces, la persona que camina en pos de la Escritura, en pos de la palabra, en contra de este sistema, va a pasar sobre el sistema, va a pisotearle. No va a tener problema, no le va a afectar. Pero la persona que tiene miedo, el qué dirán, el qué me van a decir, siempre va a andar hundiéndose. O más fulano. Se cayó y otra vez. En fracaso y otra vez vive. Bueno. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo las manos, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es el problema. Dudó. ¿Qué es dudar? ¿Será que esto es cierto? ¿Será que es correcto hacer las fiestas bíblicas? ¿O será que realmente ya eso se pagó todo en la cruz? ¿Será que está bien el Shabbat o el domingo, el día que hay que adorar a Dios? ¿Será que es ¿Cuánta gente vive así? Pero yo no es que creo tanto que la Biblia hay que seguir al pie de la letra. Para mí que uno ya es demasiado fanático ya, ¿no? ¿Vos qué crees, fulano? Yo también creo así, le gusta que le conteste así a alguien. Yo creo que uno tiene que irse a la iglesia cuando puede y después vivir su vida normal, hacer una vida normal y siempre hay que darle lugar a Dios, ¿no? Un lugarcito para Dios, un lugarcito para la fiesta, los amigos, todo y ahí, todo bien. Y empieza a dudar. Empieza ya a pensar que no es tan importante las cosas de Dios. Empieza a pensar que sí, es importante también, pero hay cosas más importantes. Y empieza a no creer. Entonces, ¿qué era importante para Pedro ahora? Seguirle al Mesías. Pero en ese momento, ¿qué hizo la tempestad? Le distrajo. Le mostró que no. Ahora es importante que atienda que se viene una ola encima de vos. Entonces, ya no pensó en la importancia del Mesías. Imagínense, el Mesías le está haciendo caminar sobre el agua, pero una tormenta le distrae. ¿No te parece medio raro? Vos de guataina ure. ¿Y cómo una tormenta te puede asustar? Es porque ya no confía en eso. ¿No te parece que es correcto ya estar encima de las naciones? De repente empezaba a dudar. Empezaba a pensar que, no, vos estás saliendo del sistema, ya estás saliendo de las tradiciones, de las fiestas paganas, pero de repente algo te hace pensar que, ¿y por qué estoy saliendo? Si yo veo tan feliz a la gente divirtiéndose, ahí me explican las radios cristianas que feliz Navidad, hermanos, abracemos, ¿no? La Navidad es para darnos regalos, es algo tan bonito. ¿Y por qué vos sos tan amargado ahí que ni siquiera pones arbolito en tu casa? Vos sos una persona muy rara. Entonces yo ya, cierto. Y que vi como unos cuantos choricitos y panchitos, ya exagerado, ya vos. ¿Qué clase de iglesia es lo que usted va? Una iglesia muy cerrada de tu iglesia. Esa clase de iglesia no abre el corazón al pueblo, a la gente. Entonces ya te empieza a venir, ¿qué cosa? Dudas. En la iglesia donde nosotros vamos, mis hijas se divierten, a una vez se van a la discoteca, y total, y al siguiente se arrepiente de sus pecados y ya está. Piden perdón, o así Dios es un Dios de perdón. Pero somos jóvenes, hay que divertirse, hay que gozar la vida. ¿Para qué tanto, libro, Biblia? ¿Acaso no escuchaste que una vez se le dijo a Pablo que las muchas letras te vuelven loco? Seguro que tu pastor ya está loco de tanto leer y le quiere volver todo loco a ustedes. Ya, dejen. Y toda esa cosa que va escuchando, ¿qué hace? Te hace dudar. Cierto. Mira, yo vivo feliz. Mi esposo me da la tarjeta, me da el auto y me voy y disfruto con mis amigas. Ahí nos vamos de shopping, de baile, de lo que sea. Y claro, el domingo nos vamos a la iglesia otra vez. Ahí pagamos todas nuestras culpas. Le gusta esa vida, ¿no? Y buena, ¿no? Esa es la vida actual. Ese es el sistema religioso actual. Sí, por Facebook, por WhatsApp, todos somos espirituales. Gloria a Dios, amén, aleluya, bendiciones. Pero la verdad, el mundo ya no está tragando, devorando. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué pensaste que esto no era verdadero? ¿Por qué pensaste que esto no era cierto? Por eso te hundiste. Hombre de poca fe. ¿Qué es fe? Emuná, fidelidad a la Escritura. Ya dejaste de ser fiel a las cosas de Dios.
Entonces te tragó el mundo, te tragó el sistema. Eso es lo que pasó. Bueno, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Quiere decir que todavía estaban dudando. Coanga Ciro cree que deja la Hijo de Dios. De la Hijo de Dios te hoy. Vos sos el Hijo de Dios. Entonces Jesús quería abrirle el corazón. Bueno, entendimos esta parte, ¿no? בתפילה קטנה חותך את הדממה שמע ישראל אלוקיי אתה הכל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דמעה הלב בוכה בשקט וכשהלב שותק הנשמה צועקת שמע ישראל אלוקיי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקיי עושה שלא אבחר הכאב גדול ולאן נברא עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת האדם רואה את כל חייו איתו אין לו נותר הוא לא רוצה ללכת לאלוקיו קורא צר שאור שמע ישראל אלוקיי אתה הכל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דמעה הלב בוכה בשקט וכשהלב שותק הנשמה זורקת שמע ישראל אלוקיי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקיי עושה שלא אחד הכאב גדול ולאן נברח עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח עושה